Es importante considerar cómo se definen los umbrales de la pobreza y de las dimensiones sociales, y en general se basan en preceptos o constitucionales o normas públicas que es básicamente donde la sociedad expresa pues, qué considera que es lo que un hogar necesita para vivir en forma adecuada, en forma digna, en sociedad. Esos umbrales pues, van cambiando. Al crecer las sociedades, al volverse más ricas, pues ambicionan umbrales mayores y por lo tanto se van revisando a lo largo del tiempo. Hoy en día están pues, definidos con bastante claridad, pero es posible que cuando, por ejemplo, el nivel educativo va cambiando, el nivel que la gente va logrando, pues pasamos a niveles superiores. Algo bien importante que debemos de tomar en cuenta es que la medición de la pobreza utiliza información estadística disponible, es decir, bases de datos, y debe reportar la medición cada 2 años a nivel estatal y a nivel nacional, y cada 5 años a nivel municipal. Para la nacional se usa una base de datos que es una encuesta a hogares, van a tu hogar y te preguntan, oye, pues cuánto ingreso tienes, etcétera. Esos ejercicios de medición son complejos y por lo tanto pues no se puede estar realizando en forma constante y por eso es cada 2 años. Y en términos de los municipios y aún de las localidades, se utiliza el censo de población y vivienda y eso todavía es más complejo. Y eso quiere decir que muchas de las dimensiones que se miden pues son dimensiones muy sencillas. No son todo lo que uno se imagina que debería ser el acceso a la educación, que debería tomar en cuenta calidad, cuántos alumnos por profesor hay, pues cuáles son los logros de los estudiantes. Eso se mide, lo mide Coneval, pero aparte, como una cosa paralela a la medición de la pobreza. Entonces es muy importante tomar en cuenta que por un lado quieres la medida más rica posible y por el otro lado tienes que enfrentarte a la información que puedes utilizar, ¿no? Entonces hoy en día se mide básicamente el acceso a la salud, en el sentido de tú tienes derecho al IMSS, tienes derecho al Seguro Popular. Si tú vas a una clínica del IMSS o una clínica del Seguro Popular y resulta que no tienes medicinas, pues de todos modos te clasifica la medición como que tienes derecho a la seguridad social. Entonces, un paso siguiente bien importante que Coneval en particular está explorando en este momento es el acceso efectivo a los derechos sociales. El concepto de acceso efectivo tiene que ver con el hecho de que no nada más tengas un acceso en un sentido nominal, ¿no? Que dice en un papel que tienes derecho, que estás inscrito, que eres derechohabiente del IMSS, sino realmente cuando vas ahí están los doctores, son buenos los doctores, te pueden dar el servicio adecuado, no tienes que viajar 3 horas para llegar a la facilidad, ese tipo de cosas que hacen que el derecho sea real. Ese es bien importante porque muchas veces es muy fácil para un legislador postular el derecho a la felicidad, por ejemplo, y pues ver qué pasa, ¿no? Sentirse bien, se va a su casa y dice, bueno, que hoy hice una buena labor. ¿Cómo se logra? ¿Con qué recursos? ¿Con qué políticas? Pues eso ya no le toca al legislador, eso ya le toca al ejecutivo, por eso se llama ejecutivo. Entonces es bien importante hacer esa distinción entre los derechos como algo nominal y los derechos como algo que el Estado realmente logra implementar. En esto es bien importante tomar en cuenta que hay diferencias muy grandes entre distintos grupos sociales en México y además a lo largo de la vida de las personas, de las mismas personas, ¿no? Obviamente hay momentos de gran vulnerabilidad como son pues, las edades más tempranas de la población, cuando eres chiquito, cuando de hecho antes de que nazcas tu vida al interior del útero de tu madre es crítica, es donde se va formando tu cerebro y si hay, por ejemplo, una nutrición adecuada, pues eso ya no lo puedes corregir aunque te manden a Harvard después, más tarde en la vida, ¿no? Entonces hay fases muy importantes en el ciclo de vida y los derechos sociales deben de tomar esas en cuenta. La vejez obviamente es otra fase crítica, la población que está desempleada y no tiene acceso a fuentes de ingreso. Y luego hay poblaciones que están muy vulneradas. En el caso de México en particular, las poblaciones indígenas y ciertos grupos dentro de las poblaciones indígenas, por ejemplo las mujeres indígenas, son, yo diría, el grupo más vulnerable de todos los que hay, ¿no? Por ejemplo, déjenme darles algunas cifras.
La tasa de pobreza en México actualmente es del 43%, pero la tasa de pobreza en hombres no indígenas, en zonas urbanas, es del 37%, pero la tasa indígena de mujeres, la tasa de pobreza de mujeres indígenas es del 81%. Entonces pueden ver que en el mismo país tenemos poblaciones que viven en mundos completamente distintos. Eso lo vemos en indicadores aún más básicos como la mortalidad infantil, es decir, la oportunidad que tú tienes de sobrevivir tu primer año de vida, o que una madre tiene de ver a sus hijos sobrevivir su primer año de vida, ¿no? En el caso de México, tenemos algunos municipios, afortunadamente muy chiquitos, rurales, muy aislados en el sur del país, donde las tasas de mortalidad son 10 veces superiores, no 10%, 10 veces superiores a la mortalidad infantil que tú tienes en la San Miguel Chapultepec, o en la Benito Juárez, o en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Hay una brecha de 1 a 10, ¿no? En la Ciudad de México, en las delegaciones más ricas, tenemos niveles cercanos a los países de ingresos altos, a Suecia. En los municipios más pobres tenemos niveles comparables a países de ingresos bajos. Eso dentro del mismo país. Entonces es bien importante preguntarnos cómo como sociedad no hemos logrado, y creo que es una responsabilidad de todos, no podemos decir, bueno, falló el gobierno, Dios quiso. Tenemos que afrontar el hecho de que vivimos, y por lo tanto somos responsables como ciudadanos de estos resultados. Vivimos en un país donde persisten desigualdades extremas, a pesar de que pues, la gente puede moverse, no hay restricciones al movimiento, no hay fronteras que puedan explicar esas desigualdades. Entonces es bien importante ver qué ha pasado con las políticas públicas para que en el siglo XXI persistan estas brechas extremas.